Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión de clase de Microsoft Project 2010. ¿Qué vamos a ver en nuestra agenda? La introducción, cuáles son los requisitos de hardware y software, características básicas, crear un archivo, configuración inicial, definir calendario del proyecto, aplicación de calendario, escalas temporales, agregar tareas y organizar tareas. Si nos queda tiempo, vemos lo que es la parte de tareas repetitivas, hitos y dependencia de tareas. ¿Cómo se define el Microsoft Project? Consiste en un software de administración de proyectos para el desarrollo de planes, asignación de recursos o tareas, realizar seguimiento del progreso, administrar presupuestos y analizar cargas de trabajo. El Microsoft Project cuenta con dos versiones, una estándar y una profesional. ¿Cuáles son los requisitos de hardware y software que debemos tener? Debemos tener un procesador de 700 MHz o superior, memoria RAM de 512 MB o más, disco duro de 2,5 GB, una unidad que depende del tipo de aplicación que vayamos a utilizar, del conjunto de aplicaciones que tengamos, y el sistema operativo puede ser Windows XP de 32 bits, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7 o posterior. ¿Cuáles son sus características básicas? El proyecto nos permite tener una información gráfica de todo lo que es la programación de actividades de un proyecto. Esto se muestra en forma de calendario. Se señalan con barras los tiempos de inicio y términos de la actividad, su duración y su secuencia. Las actividades críticas se muestran en rojo y las otras en azul. De igual forma, la sobrecarga de recursos se indica cuando un recurso humano tiene más tareas de las que puede realizar. Esto se puede observar, lo podemos observar también gráficamente a través de el gráfico de recursos, valga la redundancia, en la opción ver. Tenemos también lo que es el resumen del proyecto. Aquí se muestra todos los diferentes tipos de información como las fechas de inicio y término del proyecto, su duración, las horas totales de los trabajos, los costos, el estado de las tareas y de los recursos. Tenemos también lo que es la parte del cálculo de costo, que se calcula los costos de los recursos y la mano de obra una vez que los recursos son asignados a cada tarea. La ruta crítica se realiza una vez que todos los datos están ingresados. ¿Qué voy a ver aquí? Aquí voy a obtener los datos más importantes del proyecto, como los tiempos de inicio y los términos más cercanos a cada actividad. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar el Microsoft Project 2010. Buscamos el botón inicio. Aquí ubicamos clic en todos los programas. Nos ubicamos en la carpeta de Microsoft Project. Fíjense, aquí la estoy seleccionando con el mouse. Continuamos con crear un nuevo archivo. Para crear un nuevo archivo nos vamos a la pestaña archivo, por acá la estoy señalando, seleccionamos la opción nuevo y seguidamente la opción archivo en blanco, por acá lo tenemos. Continuamos con la pantalla principal de Microsoft Project. Tenemos la barra de acceso rápido, por acá las estoy señalando, la ficha de pestañas, fíjense acá está archivo, tarea, recurso, proyecto, vista y equipo, las cintas de opciones, la escala de tiempo, hoja de cálculo, la línea de división y el área del diagrama. Tenemos la configuración inicial, nos vamos a archivos, información, la información del proyecto y las propiedades avanzadas. Fíjense, aquí tenemos la ventana donde vamos a visualizar y registrar toda esta información. ¿Qué vamos a llenar acá? Acá vamos a llenar el título, por acá está, con el nombre del proyecto, el asunto, lo que trata el proyecto, el autor, el nombre encargado de la planificación del proyecto, el administrador, el nombre del director, gerente o administrador del proyecto, la organización, la empresa que ejecuta el proyecto, la categoría del proyecto, desarrollo, evento, construcciones, las palabras claves que identifican al proyecto con una palabra y el comentario que se refiere a algo
alguna reseña, alguna característica acerca del proyecto. Le damos clic al botón aceptar para guardar toda esta información. Seguimos con el tipo de moneda, le damos archivo, opciones, mostrar. Fíjense, aquí seleccionamos el tipo y le damos a aceptar. Posteriormente seguimos con la programación del proyecto. Aquí vamos a definir el día que comienza la semana laboral. Fíjense, aquí está el año fiscal, en qué mes comienza, la hora de entrada, la hora de salida, la jornada laboral, la semana laboral y los días que se trabajará en el mes. Luego seguimos con la fecha de inicio del proyecto. Le damos clic a proyecto y buscamos donde dice información del proyecto. Aquí vamos a tener dos opciones. Vamos a programar a partir de la fecha de comienzo del proyecto o la fecha de finalización del proyecto. Aquí vamos a tomar la decisión cómo va a ser esa programación, si se realizará a partir de la fecha de finalización o de la fecha de inicio. Definimos el calendario. Esta opción se encuentra en la pestaña de proyecto bajo el nombre de cambiar tiempo de trabajo. Esto nos permitirá abrir la opción calendario del proyecto para crear o modificar. Una vez en la opción de cambiar tiempo de trabajo, podemos crear y modificar un calendario para su uso en el proyecto. Fíjense, aquí está. Vamos a crear un nuevo calendario, aquí lo señalo. Fíjense las ventanas que se están mostrando. Seguidamente podemos modificar los horarios y los días laborables, así como también definir fecha de sección de trabajo. Fíjense, aquí señalamos en rojo la fecha de sección y le damos un nombre a este día que no va a ser un día laborable. Igualmente, si eso va a continuar, buscamos lo que es el patrón de repetición. Puede ser diario, semanal, mensual. Seguimos con la aplicación del calendario. Para aplicar el calendario nuevo o modificar el proyecto, nos vamos a la pestaña Proyecto. Seleccionamos la opción Información del proyecto, la cual nos mostrará esta ventana. Nos posicionamos en la opción Calendario y seguidamente elegimos nuestro calendario con el que vamos a trabajar. Aquí seleccionamos las escalas temporales, que son unas tablas de referencia en cuanto a la fecha. Estas las podemos observar en el diagrama de Gantt. En la parte superior, fíjense, por acá está. Y para modificar estas escalas las podemos modificar, le damos clic sobre ellas y podemos modificarlas. Podemos modificar el nivel superior, el intermedio, fíjense, aquí está nivel superior, intermedio y el inferior. Por lo general solo se modifica el nivel intermedio. Es cuestión que el usuario decida la modificación de los otros dos niveles. Comenzamos ya con agregar las tareas. Hay dos formas de agregarlas. Escribimos el nombre de la tarea en la columna, valga la redundancia, nombre de tarea. Cabe destacar que hay dos tipos de tareas, la tarea normal y hay una tarea recurrente que se repite una o varias veces en cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, una reunión que se realice semanal. En la parte de abajo nos aparece una pestaña de nueva tarea, le damos clic y nos aparece la siguiente información. Si las tareas van a ser programadas automáticamente, donde elige la fecha de las tareas. Si va a ser manualmente, esto es para cuando el usuario define la fecha de las tareas al elegir esta opción. Cuando cambiamos una fecha, las otras fechas no se actualizan al menos que el usuario lo haga en forma manual. Siempre es recomendable que Project elija la fecha. ¿Cómo organizar las tareas? Simplemente ubicando el botón de sangría. Seleccionamos todas las tareas, arrastramos sin soltar y ubicamos el botón de aplicar sangría. Para aplicar y quitar sangría deben estar escritos todos los capítulos, o sea, debo tener registradas todas mis tareas y todas mis subtareas. Para anularla le doy al botón de anular sangría. Fíjense, aquí está el botoncito, este que está por acá. Cuando generamos tareas y subtareas aparecen los signos de más y menos que permiten mostrar y ocultar estas subtareas. Para crear la tarea resumen del proyecto, que es como la tarea general del proyecto,
donde se describe lo más importante que relaciona todas las subtareas. Le doy clic en archivo, opciones, avanzado y busco mostrar opciones para este proyecto y le doy aceptar. Fíjense, aquí está el botoncito mostrar tareas de resumen del proyecto y le doy clic al botoncito aceptar. De igual forma tengo otra manera. Le doy clic a formato, busco donde dice mostrar u ocultar y aquí selecciono tarea resumen del proyecto. Eso es todo por hoy, muchachos. Va a quedar una asignación, una tarea para que por favor sea enviada.